Las herramientas de dibujo de Illustrator se encuentran a la izquierda de nuestra interfaz, pero estas herramientas estarían huérfanas sin el resto de opciones que nos presenta Illustrator y que se esconden entre comillas en los menús que tenemos aquí arriba. Podremos trabajar con ellos conforme vayamos avanzando en el ejercicio, pero ahora, de momento, quiero asentar las bases de 3 de estas acciones que quiero que queden más claras para empezar a trabajar con cierta base. La primera de estas 3 características que quiero que veamos juntos es la de las capas. Esta se esconde tras el menú Ventana, Capas. Así de sencillo obtenemos este panel en el que se muestra una capa de momento, pero podemos crear tantas como queramos. ¿Qué son las capas? Las capas, imaginemos una hoja de papel transparente sobre la que dibujemos esta hoja de papel. Aquí la llamamos mesa de trabajo. ¿Qué pasa si una vez que tenemos un dibujo queremos, por ejemplo, añadirle color, pero sin fastidiar esa primera capa que solo tiene el contorno del dibujo? Pues cogeríamos, en el mundo real, otra hoja de papel transparente y la pondríamos sobre la primera. Allí colorearíamos y por superposición veríamos que es como si solo tuviéramos una hoja de papel. Pero en realidad tenemos dos. Podemos reordenarlas, podemos eliminar una de esas hojas, podemos hacer lo que queramos. Pues eso es precisamente lo que en Illustrator se llaman capas. Como digo, de momento solo tenemos una capa, vamos a dibujar en ella un rectángulo. Tenemos esta capa con este rectángulo. Aquí vemos una pequeña previsualización. ¿Queremos crear otra capa? Simplemente hacemos clic en este botón. Y aquí vamos a dibujar un círculo. Un círculo de otro color para que sea más identificable. Y aquí tenemos nuestras dos capas. Vemos que podemos pinchar en una, pinchar en otra. No pasa nada porque estén en capas diferentes. Aquí hay una pequeña previsualización para que veamos de una manera rápida e intuitiva en qué capa estamos trabajando o a qué capa se refiere cada una de ellas, aunque podemos cambiarles el nombre también. Pero lo interesante de las capas, al margen de que tengamos las cosas más ordenadas, es que podemos dejar de verlas, visualizarlas, bloquearlas. Para dejar de verlas, por ejemplo, si tenemos la capa 1 con el boceto, por ejemplo, hecho a mano, que no queremos verlo más porque queremos ver ya el acabado final, queremos ver cómo se va comportando eso que estamos haciendo, simplemente haríamos clic en este ojo de aquí y dejaría de verse. Podemos seleccionar, que no vamos a conseguir seleccionarlo de abajo. Está como si hubiéramos quitado esa hoja de papel de la que hablábamos antes, la retiramos y nos quedamos solo con la hoja de papel que tenemos más arriba. Haciendo clic otra vez en la casilla en la que estaba el ojo, se volvería a mostrar y podríamos volver a actuar sobre ella. Que sí que queremos que esa capa la veamos, pero no nos moleste a la hora de trabajar. Simplemente queremos que esté allí, pero que a la hora de estar con las flechas, con la pluma, no empiece a liarnos más. Simplemente en esta casilla vacía haríamos clic y nos aparecería un candado. Ahora, a la hora de seleccionar, como ves, por mucho que intento, no consigo seleccionar esa forma. Para ello, tendría que volver a quitar el candado. Y volveríamos a tener estas dos capas de manera independiente, pero que podríamos trabajar sobre ellas. Y la última característica más importante de las capas es que podemos reordenarlas. Ahora solo tenemos dos elementos. Es muy fácil poner uno encima de otro, pero ahora imaginemos que en la capa 1 tuviéramos 1.000.000 de cuadraditos y en la capa 2 tuviéramos 1.000.000 de circulitos. No podríamos ir uno a uno ordenando que se pusieran detrás de los cuadraditos. Simplemente, como los tendríamos en dos capas diferentes, arrastrando hacia abajo se nos pondrían todos debajo. Esto es una parte muy importante y esclarecedora de las herramientas de Illustrator que nos van a ahorrar muchísimo tiempo y que va a hacer que nuestro flujo de trabajo sea mucho más efectivo y eficaz. La segunda característica de la que quería hablar de Illustrator y que vamos a utilizar en este ejercicio es el buscatrazos. El buscatrazos no es otra cosa que el panel que se esconde tras Ventana Buscatrazos y que nos permite realizar una serie de operaciones matemáticas en torno a las formas seleccionadas. Para entenderlo vamos a ver la de suma y la de resta. Aquí tenemos varias, es cuestión de probarlas, pero vamos a ver la de suma, por ejemplo. ¿Qué pasaría si quisiéramos hacer un rectángulo con un saliente en forma de círculo? Pues simplemente en vez de dibujarlo con toda la complejidad que ello conlleva, dibujaríamos un cuadrado y un círculo y seleccionados ambos le damos a unir.
Simplemente haciendo clic se nos une. Nos desaparece el círculo y nos desaparece el cuadrado, pero en su lugar aparece una forma con su intersección. Esto va a ser muy útil a la hora de realizar ciertas operaciones con letras o incluso a la hora de restar ciertas formas porque queremos quitarle ese negro al blanco, queremos sacar luz de las letras, pues lo haremos con esta herramienta. Muy sencilla como ves, simplemente hay que entender un poco cómo funciona y hacer clic en el botón adecuado. Para terminar, la última opción que vamos a utilizar de Illustrator es la de expandir. Expandir es como llama Illustrator a convertir en forma pues, un objeto no vectorial como puede ser una letra o como puede ser un trazo, que sí que es vectorial, pero es un trazo que lleva asociado un grosor. Vamos a verlo dibujando una línea. Vemos que es una línea que podemos cambiarle el trazo, pero que, por ejemplo, si quisiéramos variar la modulación o quisiéramos cambiar cualquier vértice, porque al final la tipografía está llena de sutilezas, de ajustes ópticos que hacen que las formas se conviertan en letras y dejen de ser formas impersonales, pues lo que tenemos que hacer es modificar ciertos detalles anatómicos casi imperceptibles pero que están allí. ¿Qué pasa con esto? Que en este ejemplo, que es un simple trazo recto, no tiene mucho sentido, pero cuando veamos que hacemos letras más complejas, que al final están formadas por estos mismos trazos, va a ser muy interesante la opción de objeto expandir. Expandimos relleno y trazo, le damos a OK y nos ha convertido la apariencia de ese trazo con ese grosor que le habíamos dado, lo ha convertido en una forma. Simplemente ahora, si quisiéramos hacer cualquier tipo de cosa, de ajuste microtipográfico, simplemente haciendo así, ya tenemos el control absoluto sobre la forma que nos estaba dibujando ese trazo. Así bien, esta es la última de las características que quería comentar. Recordemos las capas, el buscatrazos y expandir.